Regresamos a 55 minutos. Esa voz que ustedes escucharon ahí es del director de comedores económicos, el licenciado Edgar Félix. Es mi invitado de esta noche y con él le paso balance a la comida que da el gobierno. Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, Yulisa. Primero, muchas gracias por invitarme, por llegar al país y al mundo a través de este canal y de tu programa. Es un honor para mí. Gracias, el honor es para nosotros siempre y cuando usted empiece bien, vaya bien y termine bien. Bueno, nuestra formación nos permite a nosotros comenzar bien y terminar mal. Tenemos que terminar bien. Muy bien. Comenzamos bien y tenemos que terminar bien. ¿Cómo le va a comedores económicos? Comedores económicos trabajando en beneficio de los más necesitados, de los sectores vulnerables, trabajando con los barrios, trabajando con las juntas de vecinos, con las iglesias, con las asociaciones, con clubes y directamente con la gente, distribuyéndole comida diariamente, especialmente o esencialmente comidas cocidas, aunque en este momento estamos preparando también fundas para asistir a los afectados por el huracán Fiona en la región este y noreste del ¿Todavía país. están repartiendo fundas? Todavía estamos repartiendo fundas, todavía. ¿Cuántas fundas ha repartido? Los comedores, a esta fecha, hoy, llevamos cerca de 25.000 fundas distribuidas. 25.000 en 3 semanas. Nosotros entramos a Higüey el sábado antes del ciclón. El ciclón fue el lunes, nosotros llegamos el sábado. Nos adelantamos con las cocinas móviles porque ya veíamos los anuncios que se hacían, trabajamos directamente con el COE y estábamos enterados de los acontecimientos y de la trayectoria del huracán, y para que no nos agarre fuera de base, ya el sábado nosotros estábamos allá. Comenzamos distribuyendo comida cocida. ¿Llegaron antes que el ciclón? Antes que el ciclón. Comenzamos con la comida cocida y posteriormente hemos estado distribuyendo tanto en San Pedro, específicamente Ramón Santana, en Atomayor y Sabana de la Mar y El Valle, en el Ceibo, Miches, el Ceibo, y en Higüey, el mismo Higüey, Yuma, Verón, y en Samaná, Las Terrenas, El Limón, Las Galeras, Sánchez. A cada uno de esos lugares donde no hay comedores fijos, llevamos cocinas móviles. Y hemos estado distribuyendo desde esa fecha hasta acá. Hasta el día de hoy nosotros hemos distribuido en esas comunidades 430.000 raciones de comidas cocidas. 430.000 raciones. ¿Cómo es la distribución de una cantidad tan grande como esa? Esa distribución se hace, una parte directamente a los comedores que se cocina, una parte va la gente a buscarla directamente a las cocinas móviles, pero otras se distribuyen en los barrios a través de los ayuntamientos, las gobernaciones, las juntas de vecinos. Cocidas. ¿Y cómo es esa logística? Porque la comida cocida después de un par de horas no sirve. Sí, pero se empaca en platos fond de doble tapa, ¿verdad? Y se trasladan y por lo menos... ¿Se le dan a las alcaldías? Las alcaldías reciben, distribuyen, pero la junta de vecinos juega un papel excelente, las iglesias, los clubes, las asociaciones, todo, una integración. Todas esas instituciones van y la buscan. La buscan. Pero también usted sabe que el presidente designó diferentes incumbentes, diferentes ministros y directores para cada uno de los municipios afectados, que también han estado trabajando en la logística de la distribución de esas comidas y que han estado trabajando también en la reparación de casas, el tendido eléctrico, el plan social también ha jugado un papel esencial, independientemente de nosotros. El plan social ha distribuido más fundas que nosotros. Porque el fuerte de nosotros es la comida cocida. Aprovechamos y de paso contribuimos con las crudas, pero lo esencial de nosotros es la comida cocida. Sí. Lo esencial para ustedes es la comida cocida. Sí. ¿De cuántas raciones estamos hablando en sentido general? No solamente en la zona este, sino en todas las demarcaciones que ha dado comida después del huracán Fiona. Entonces, esas 430.000 que yo me referí, tienen al área noroeste, en Agua, Samaná, la provincia que le mencioné anteriormente del este, todas las provincias del este, la parte este del Gran Santo Domingo, Santo Domingo Norte, La Victoria, San Luis, esa parte, eso corresponde a esa parte. Y en algunos lugares en que los organismos de socorro, como la Cruz Roja,
la Defensa Civil, el COE, también dentro de esas 430.000 están sumadas las que reciben los organismos de socorro para suplírsela al personal que labora en auxilio de los damnificados, no vamos a decir, sino de los afectados por el ciclón. Esos organismos también están involucrados en esas 430.000. Cuando usted llegó a Comedores Económicos, que ya me hicieron el cuento de que no sabía que era para allá que iba, Sí, sí. que usted se sentó en esa silla, ¿qué fue lo primero que usted hizo? ¿Usted sabía de repartir comida y de cocinar? De cocinar yo sé, porque uno vive cocinando en su casa, ¿verdad? Sabe. Pero cocinar poquitas comidas, no cocinar tanta comida. Y en la política también uno cocina. O sea que usted cocina. Sí, yo hago mi locrito. Hace su locrito. Sí, mi harinita de negrito, esas cositas así, mi maicena, yo la hago muy buena. ¿Solo? Solo. Sin ayuda. Sin ayuda, sí. Pero lo primero que yo hice no fue sentarme en el escritorio. No. Cuando yo tomé posesión, lo primero que hice, en la sede principal, hay uno de los comedores principales, los comedores económicos, que es el comedor de los Minas. Ajá. Yo lo que hice fue bajar a la cocina del comedor de los Minas, antes de sentarme en el escritorio. Lo primero. Quise observar cómo era el desarrollo, el desenvolvimiento, cómo se trabajaba, cómo elaboraban la comida. Y de verdad que fue un poco triste cuando vimos el escenario de la comida que se elaboraba allí. Yo recuerdo un moro de habichuelas rojas, nunca se me va a olvidar ese moro. Y yo cogí un poquito, una cucharita pequeña de esa plástica y lo probé. Y el moro no sabía a nada, absolutamente a nada. Y yo le pregunté a una de las señoras, que por cierto la conservo allá todavía en los comedores económicos, que por qué la comida era tan mala, si el gobierno invertía millones de pesos en esa comida. Y esa señora sacó de su bolsillo una fundita con 2 cabecitas de cebolla y un poquito de cilantro. Y me dijo, mire señor, para cocinar aquí hoy yo tuve que traer esto de mi casa, una pobre mujer ganando 11.000 pesos, llevar sazones de su casa para cocinar en los comedores económicos. Y yo dije, no, esto no puede ser. Y le dije que ustedes usan de condimento. Y me enseñó un polvo amarillo que parecía harina de maíz, de esa harina de maíz que venden en los supermercados, con unos puntitos negros. Y yo le dije, ¿qué es esto? Ese es el sazón que usamos, un polvo hecho en un barrio de toda la capital, de esos sazones completos, como le dicen, ¿verdad? Pero que de sazón no tenía nada, absolutamente nada. No de una marca reconocida. No de una marca reconocida, así mismo. Y la comida era, pero muy mala. Sabía mala. Muy mala. O no sabía nada. Muy mala. Era, yo no voy a decir como, yo digo que la gente dice que eso no sirve ni para los presos. Yo digo que es una falta de respeto, porque los presos son seres humanos que merecen una comida digna y buena, igual que la comemos nosotros, ¿verdad? Que por cierto nosotros se la estamos supliendo también a las cárceles. Esa comida no servía ni para cerdo. No, la comida que se elabora en los comedores. Los cerdos necesitan comida con dignidad también. No es así. Por lo menos necesitan los nutrientes, los cerdos, para que puedan engordar sin mucha grasa y pueda hacer una carne buena, sana. No se le puede echar cualquier tipo de comida, porque entonces lo que hace es que produce mucha grasa y produce poca carne. O sea que al cerdo no se le podía dar la comida de los comedores económicos antes. No se le podía dar. No. Digo, tampoco ahora. Porque la comida que preparamos no es para hacerlo. Antes por baja. Antes era por mala. ¿Y ahora? Ahora por buena no se le puede dar porque ahora es para los seres humanos. Ahora se la pueden comer los seres humanos. Ahora por buena. Mire, ¿y entonces? Ayer, le voy a poner este ejemplo de ayer. Yo como todos los días en los comedores económicos. ¿Usted come todos los días en comedores económicos? Me llevaron un locrito de carne de cerdo y no me gustó. Salió como que el arroz, como decían antes, como que el arroz no lo lavaron y que tenía un mal sabor. Y yo mandé a buscar otro de otra cocina. Y estaba perfectamente bien cocido ese arroz. Y yo bajé a la cocina que cocinó el arroz. Y yo le pregunté, ¿por qué si este arroz es el mismo que cocinaron aquí? ¿Por qué sabe diferente? Y no me supieron dar una explicación. Posiblemente al arroz le faltó o lavarlo, algo así. Ese, uno de los dilemas que teníamos en los comedores económicos era precisamente que el arroz, usted compraba arroz selecto grado A, y el arroz que mandaban los suplidores era grado B o grado C, ¿verdad? Que usted compraba 10.000 sacos de arroz y a los almacenes entraban nada más 3.000 sacos de arroz. Que usted compraba arroz de 125 libras y los sacos que entraban eran de 100 libras. Si usted no se dedica a darle seguimiento... Eso. Muy grave, eso es así. Si usted no se dedica a darle seguimiento constante, usted puede tener fe y confianza en el personal que usted tiene. Y yo tengo confianza en mi personal.
pero no puedo descuidarme. Tengo que estar permanentemente encima de eso. Porque lo primero que te quieren engañar son algunos suplidores inescrupulosos. Algunos, no todos. Hay suplidores serios. Pero hay otros que pertenecen a un cartel de mafiosos que te viven ofertando y van y le ofertan dinero a los miembros del comité de compra, van y te lo ofertan a ti. Como no han podido, hay algunos suplidores que como no han podido comprarte como lo hacían antes, entonces te mandan fuego. Buscan un comunicador asociado o un pseudo comunicador, porque son un comunicador. El comunicador yo creo que tiene principios. El que se forma profesionalmente en la comunicación tiene principios. Ahora, el que por nadie le hace el juego al otro para atacar sin prueba y sin hechos concretos, no es un comunicador. ¿Le ha pasado a ustedes? Sí, ¿Usted ha sido sí, víctima sí, de comunicadores sí, inescrupulosos? sí. ¿Por qué? Sí, sí. Hay suplidores que cuando no son favorecidos, aún tú adjudicándole, no se le da lo que ellos quieren. Te le buscan hasta las comas y los puntos a los pliegos de condiciones o a las adjudicaciones. Te buscan por donde atacarte. Y no somos humanos. En cualquier momento te pueden cometer un error. Ahora, vamos a ver si el error tiene la intención de delinquir, de hacerlo mal. Por ejemplo, el día pasado a nosotros se nos pasó. Usted sabe que la colusión está prohibida en los sistemas de adjudicación. Sí. Usted no puede adjudicar a una empresa con los mismos accionistas. ¿A 3 empresas o más con los mismos accionistas? Con los mismos accionistas. Resulta que hace unas cuantas semanas hubo una señora que su nombre lo tenía de dos formas. Su nombre, no voy a comer el nombre de esa señora porque fue muy honorable. Ella voluntariamente declinó. Fue adjudicada y se veía como si hubiese colusión. Pero resulta que esa señora, el nombre de ella lleva una H intercalada. Uno de sus nombres, ella tiene 2 nombres. En una de las compañías estaba su nombre solo con un solo apellido. Y en la otra estaba su nombre completo, 2 nombres. Y 2 nombres juntos, 2 apellidos y el apellido del esposo. Tenía. O sea, eran 3 palabras, 5 palabras que conformaban ese nombre. 2 nombres y 3 apellidos. Y en uno tenía el nombre solo con un apellido. Nosotros tenemos un sistema que te detecta cuando hay dualidad, ¿verdad? Se da esa cosa, pero nosotros no lo detectamos. Y se nos pasó. Y un suplidor se valió de uno de un programa de radio, de un periodista de un programa de radio y de otro que hace en un canal de YouTube que son muy famosos. Se valió de eso para también promover que había colusión y que se estaba cometiendo corrupción en los comedores económicos. ¿Y hablaron de ese solo caso? De ese caso, específicamente. De ese solo caso. Y la verdad que yo sentí un poquito sentí tristeza. Porque esos 2 suplidores que se valieron de eso, uno de ellos fue a ofrecerme el 10% a mi oficina. Y sabe que se lo rechacé. Y él lo sabe. Y sabe a qué me refiero. Él, un suplidor de mucho dinero de esta capital. Y el otro suplidor fue a ofrecerle a los miembros del comité de compra también dinero del 5%. Y también se lo rechazaron. Porque en este gobierno, y la mística de nuestro presidente, es que todos tenemos que actuar de manera consona con su pensamiento, independientemente de que algunos en cualquier momento puedan salirse de contexto. Y en nuestro caso, nuestra formación profesional, familiar, social, no nos permite a nosotros no accionar conforme al pensamiento de nuestro presidente. Nosotros llegamos a una institución que los presidentes se la entregaban a un dirigente político de su partido para que se hiciera millonario, para que financiaran universidades, financiaran institutos, ¿verdad? Y eso era así. En los comedores económicos se robaban más del 60% del presupuesto de los comedores económicos. Que se robaban más del Sí, 60%. sí. A mí a veces me dicen que cómo yo digo esas cosas así. Bueno, yo pongo ejemplos sencillos. Nosotros llegamos el 16 de agosto del 2020 a los comedores económicos. En ese año el gobierno le había entregado a los comedores económicos 3.400 millones de pesos del presupuesto. Su presupuesto normal eran 1.700 millones. Pero con el asunto de la pandemia, le declararon un estado de emergencia y le multiplicaron el presupuesto por 2. Y con ese mismo presupuesto, los comedores económicos producían 22.000 raciones de comida.
Cuando nosotros llegamos a los 5 o 6 meses, nosotros estábamos en las 50.000 raciones. Y con el tiempo, llegamos a las 100.000 raciones con el mismo presupuesto, los 1.700 millones de pesos. O sea, nosotros estamos dando 4 o 5 veces más con el mismo presupuesto que se dan 22.000. Ya no, ya el gobierno nos ha ido aumentando el presupuesto. ¿Por qué? Porque primero, nada más habían 38 comedores cuando nosotros llegamos. Hoy hay 57 comedores funcionando. Y en este mes que estamos, precisamente mañana vamos a entregar un comedor en Estebanía, el lunes vamos a entregar uno en Cotuí y el miércoles vamos a entregar uno en Villa Altagracia. Estamos hablando de infraestructura. Comedores nuevos los estamos haciendo en locales alquilados. ¿Locales alquilados y por qué? Bueno, porque construirlo ya es otra cosa. Construirlo ¿Y se va. cuánto paga Comedores Económicos por una instalación de esas? ¿Alquilada? Sí. Depende del local, pero anda un promedio entre 25 y 30 mil pesos los locales. Mensuales. Sí, mensual. Más sí. el personal. Más el personal. Y sí. el gobierno que tiene tantas propiedades, muchas incautadas, otras que son del gobierno propiamente, instituciones que tienen espacio que no se utiliza, ¿no podrían hacer un mejor uso de esas instalaciones y prestársela o donársela a comedores económicos? Bueno, y evitar esos pagos. Por cierto, en Pedro Brán, el Ministerio de Deporte nos está cediendo una edificación. En Villa Central de Barahona, el Ministerio de Deporte nos está cediendo una. Estoy aquí en Los Alcarrizos, detrás del Impostón, que tiene un edificio abandonado, totalmente abandonado, un edificio bien construido, pero si usted ve la foto, da pena. Se lo estamos solicitando para construir, para adecuarlo para un comedor económico. En algunos lugares conseguimos cedido, pero en otra parte hay que alquilarlo. Hemos alquilado, por ejemplo, en el de Altagracia, alquilamos una cocina que estaba instalada, esa que le suplía a a Inavíe, y esa un poquito más cara porque esa tiene todos los equipos, se lo estamos alquilando en 60.000 pesos, esa. Pero después las demás rondan los 20, los 25, 30.000 pesos. O sea que han hecho la diligencia de conseguir alianza con el mismo gobierno. Sí, en algunos casos sí, donde conseguimos locales. Donde no hay, tenemos que alquilarlo. Y yo le voy a decir una cosa con mucha honestidad. Yo nunca en campaña escuché ni que se lo pidieran al presidente ni que nos lo pidiéramos nosotros los colaboradores del presidente, la instalación de un comedor económico. No. Nunca. Ahora mismo nosotros tenemos más de 200 solicitudes de comedores económicos. ¿Quién solicita comedores económicos? Juntas de vecinos, iglesias, ayuntamientos, las gobernaciones, gente del pueblo. Estaríamos hablando que si la Junta de Vecinos solicita un comedor económico, ¿ustedes lo reciben? ¿Y qué ustedes toman en cuenta para aprobar que se necesita instalar un comedor económico en una zona, por ejemplo? Eso nosotros inmediatamente apoderamos al Departamento de Planificación de nosotros. Se hacen los estudios, se va al mapa de pobreza, si vemos que las condiciones lo requieren, entonces lo aprobamos. Ahí mandamos entonces al Departamento de Servicios Generales a hacer los levantamientos físicos de la planta física que se ubica, la planta física, se evalúa, si hay que hacer alguna inversión, se hace un procedimiento de licitación y se repara. Bueno, aquí en la Isabel Aguiar, en un local de Inespre también estamos instalando un comedor. O sea que ustedes van a llegar a varias zonas de necesidad. Nosotros vamos a llegar en este mes o de aquí a noviembre, nosotros debemos tener abierto ya unos 50 comedores más. Vamos a tener 100 y pico de comedores. ¿Cuál es la planificación para, al finalizar estos 2 años? ¿Cuántos comedores quieren haber habilitado a nivel nacional? Bueno, usted me pregunta eso a mí, yo no llegué con la idea de tantos comedores. Si usted verifica los 38 comedores a que yo me refiero, estaban ahí desde hace muchos años. La gran mayoría construidos por el doctor Joaquín Balaguer. De hecho, en Bonao... ¿Y funcionando? De hecho, por ejemplo, en Bonao, que hay una planta física grandísima, enorme, de esos comedores que Balaguer construía antes, cuando nosotros llegamos no estaba funcionando. El comedor de Moca, cuando nosotros llegamos, no estaba funcionando. Nosotros lo pusimos a funcionar. Fuimos, reparamos la planta física y tenían el personal, incluso los empleados nombrados, y no funcionaban. Y no funcionaba. Al de Bonao llevaban 100 comidas diarias del comedor de La Vega y al de Moca llevaban 60 comidas diarias del comedor de La Vega también. Alquilaban un camión, costaba más el alquiler del camión que la comida que se entregaba en esos pueblos. Entonces nosotros pusimos a producir esos comedores
directamente. Y ya no se trasiega de un lado a otro. Están produciendo comida allá. Quiero saber cómo manejan la higiene de los comedores económicos a propósito de que ahora estamos hablando de cólera, hemos hablado anteriormente de leptospirosis y todo esto tiene que ver o impacta mucho el tema de los roedores en las cocinas y eso es sumamente importante porque de comedores económicos hasta sin querer podría salir un brote de enfermedad. Y quiero que me hable también de las comidas en las cárceles y de cuántas raciones usted encontró que salían de comedores económicos y cuántas hay ahora. Pero le voy a dar gabela, como dicen en el Cibao, para que razone su respuesta, como decían en los exámenes anteriores, y venimos tras la pausa.